Capítulo 1. El segundo collar. Parte 1. La sensación fría y abrasadora del suelo de piedra. Ambas de sus manos, que estaban esposadas y colgadas con esposas de madera, sentían un leve dolor. Lux abrió débilmente los ojos después de sentir la tenue luz de la lámpara de cera. Este lugar, ¿dónde es? El ambiente era diferente de la fortaleza en la capital abandonada Guernica. Se sentía algo nostálgico con el olor a moho. Inmediatamente después de la revolución, Lux junto con Eyre fueron encarcelados como los sobrevivientes de la familia imperial. Después de eso, la última vez fue cuando también lo metieron una vez dentro de la prisión de la academia, si recordaba correctamente. Pero en ese momento, a pesar de que fue capturado como un mirón en el gran baño público, la atmósfera se sentía vagamente suave. En contraste, ahora mismo, una fría hostilidad le picaba en la piel. Mientras Lux estaba pensando en eso, estaba la presencia de algo moviéndose frente a sus ojos. No estás compuesto allí, durmiendo profundamente, incluso como un prisionero. Lux gimió cuando le echaron agua fría sobre la cabeza. ¿Desde cuándo? O tal vez ella ya estaba allí desde el principio. Una chica de pelo plateado con traje de piloto y una túnica encima. Recordaba haber visto esos ojos desiguales de color gris y azul antes. Ayes. Entonces estás viva. Asterisco, qué hermoso. La última vez no había quedado satisfecho con su muerte. Por favor, que ahora la hagan mierda a XD, la tercera princesa imperial del Sagrado Imperio de Arcadia, y el traficante de armas que hizo maniobras secretas en muchos países y dispersó las chispas de la guerra. Ella era una enemiga de mucho tiempo que en el pasado condujo a Eiburg y al resto del antiguo imperio en su plan para destruir el nuevo imperio. Lux pensaba que ella había muerto en la batalla decisiva en la capital real Nordgalia, pero... ese tatuaje en tu cara, un bautismo. Lo más probable es que la revivieron mediante el uso de la cirugía para familiarizar su cuerpo con la medicina secreta, elixir, que fortalecía el cuerpo humano. Ella estaba emitiendo aún más temperamento de villano que antes. Acercó su sonrisa a Lux, quien estaba encadenado frente a ella. He regresado del infierno, príncipe Sama. Mi vida no durará mucho después de ser revivido con fuerza usando el bautismo. Durante ese tiempo te haré probar un montón de infiernos en los que vas a suplicar la muerte. Extrañaba esas típicas frases de villano de cuarta XD. No me sentiré satisfecho con solo volverte a ti, hijo de puta, y al nuevo imperio en una basura. Voy a pisotear a tus camaradas que te anhelan. Te dejaré medio vivo para eso. Tú, quien fuiste revivido, negociaste con Dragon Meroder y los hiciste traicionar a Sofis, ¿fue así? Parece que no entiendes tu posición aquí. Con un chasquido, Aye sacó un látigo y golpeó la piel de Lux. Como no llevaba puesto Dragride, su traje de piloto, que no estaba reforzado por nada, se rasgó y la sangre se derramó. Lux no pudo evitar derramar un doloroso gemido por el intenso dolor. No hagas ruido todavía. Ya tenemos mucho tiempo, primero tengo que practicar. Tengo que empezar de verdad después de hacer que aprendas qué es el dolor que estás planeando. Ayes estaba trayendo un collar extraño frente a Lux, quien respiraba con dificultad por el dolor. El collar era casi del mismo tamaño que el collar de criminal que Lux llevaba, pero parecía excesivamente siniestro. Un collar metálico con color rojo oscuro como sangre oxidándose. Inmediatamente después de que fue fijado en su cuello con una incomodidad punzante, el grillete de Lux fue quitado. Lux sospechó al ser liberado de la atadura tan de repente. A pesar de que el movimiento de su cuerpo era lento por haber sido retenido durante demasiado tiempo, ahora sería capaz de someter a Ayes. Lo quité, así que no te muevas en absoluto, príncipe Sama. Voy a azotarte ahora. Quédate quieto allí, tú rebelde. Ayes levantó la esquina de sus labios y movió su látigo una vez más. Lux giró reflexivamente su cuerpo. En ese instante, el calor y el impacto eléctrico recorrieron su cuerpo. Un intenso dolor que sintió como si sus nervios se estuvieran quemando lo atravesó. Su conciencia estaba yendo más lejos. El látigo de Ayes fue lanzado justo después de eso, pero Lux no sintió dolor. Después de rodar por el piso de piedra durante unos 10 segundos, finalmente pudo reanudar la respiración.
¿Cómo está eso? El sabor de este collar especial el hueche. Pero, no creas que puedes disfrutarlo sin importar cuántas veces sea oca. Si vas en contra de nuestro pedido mientras usas ese collar, aumentará su poder hasta que mueras después de desobedecer solo 3 veces, sí. Ajá, ja. Luke seguía acostado en el piso de piedra de la prisión mientras no podía ni siquiera levantar la voz correctamente. Pero él entendió sus palabras. Lo más probable es que este collar fue diseñado para sentir la voluntad de Hayes y los otros lords y vertía descargas eléctricas en el usuario. Estaré preocupada si mueres como quieras, así que lo diré una vez más. La electricidad fluirá si vas en contra de nuestro pedido. Incluso si intentas que otras personas te quiten ese collar, la electricidad fluirá. Incluso si solo albergas pensamientos rebeldes contra nosotros, la electricidad fluirá. Incluso si te alejas de este castillo antiguo, la electricidad fluirá. Eso es todo. Si lo entiendes, ponte de pie inmediatamente, aunque será una historia diferente si quieres quedarte conmocionado una vez más. Al ver la mirada perversa de Hayes, la complexión de Lux que estaba entumecida por el intenso dolor cambió. Si las palabras de Hayes en este momento eran la verdad, incluida la información de que estaban en el castillo antiguo en la capital abandonada Guernica, sería electrificado si iba en contra de su orden, incluso si era una orden imposible de llevar a cabo. Si fuera electrificado ahora, podría morir por el impacto. Tenía que manejarlo de alguna manera para evitar eso. La orden de inmediato es vaga, pero a más tardar tiene que ser dentro de 5 segundos, supongo. A pesar de que eres solo el ex príncipe Sama, al menos sabes eso, ¿no? Lux exprimió toda su fuerza hacia la pregunta burlona de Hayes. Golpeó su pierna entumecida y recuperó sus sentidos desde ese dolor. Cuando se levantó apenas en 5 segundos, Hayes, quien vio eso, aplaudió. Bien, entonces puedes hacerlo, príncipe Sama. Pero, el evento principal será desde aquí, sí. Varias pruebas más son necesarias para que puedas ser totalmente calificado como nuestro esclavo. Pruebas, dices. Maldición, tienes que castigar con tu propia mano a esa persona insensible de allí que hizo la vista gorda desde hace algún tiempo. Oye, Lord Sama, no me digas que te refieres a mí por persona insensible. Una voz casual y malhumorada resonó dentro de la prisión. Lux no se dio cuenta porque Hayes estaba frente a él justo después de despertarse, pero a su lado, el Seven Dragon Paladin del Ducado de Baneim estaba encadenado. Lux miró a su alrededor con pánico, pero no encontró las figuras de los miembros restantes en esta prisión. Fueron encarcelados por separado en otro lugar, o de lo contrario lo diré por si acaso, no es como si estuviera haciendo la vista gorda, sí. No me puedo llevar bien con tu mal gusto. Aunque debería haber visto la desastrosa escena de Lux justo ahora, su actitud era insolente, como de costumbre. Pero Hayes, quien vio eso, no estaba enojada. Más bien, miró la cara de Grife con una expresión que parecía divertirse. Mal gusto, No me digas que crees que voy a azotarte, bastardo, justo así. ¿Qué tal si lo intentas? Soy duro, así que valdrá la pena hacerlo, sí. ¿Escuchaste, Lux? Azótalo. Hayes repentinamente invirtió su agarre en su látigo y le presentó el mango a Lux. Lux, quien vio eso, estaba desconcertado mientras adivinaba la intención maliciosa de Hayes. ¿Cuál es tu intención? Cuando Lux le preguntó con una expresión amarga, la boca de Hayes se transformó en una amplia sonrisa. Oye, ¿no estás escuchando, príncipe Sama? Te estoy diciendo que azotes a ese tipo. Incluso si no eres más que un imbécil, no hay forma de que no puedas hacer algo así de simple, ¿no? Ja, estás tratando de romper la unidad haciendo que tus compañeros se peleen entre ellos. Es desafortunado, pero nosotros los Seven Dragon Paladins no somos más que una mezclanza, ¿sabes? No estarás confundiendo tu método, Lux cayó ante la orden de Hayes, pero Grife no mostró ninguna agitación y murmuró con un tono exasperado. Su actitud parecía decir que fuera hacia él en cualquier momento, pero Lux no se movió. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Solo golpéame ya.
Un látigo que es balanceado por ese delgado brazo tuyo será como la picadura de un mosquito. Gritó Grife con un tono que sonaba burlón. Sin embargo, Lux notó. Ese era Grife actuando con consideración a su manera. Estaba provocando deliberadamente a Lux para aligerar la culpabilidad de Lux. El ser azotado y la electricidad del collar, Wedge, era obvio que la electricidad era más fuerte. Además, la electricidad que Lux recibiría por segunda vez sería más fuerte que la anterior. Pensando cuidadosamente, azotar a Grife tal como le dijeron sería mejor para la condición de los Seven Dragon Paladins en general. Lux lo entendió. Pero, hazlo rápido. Golpea a ese tipo que no ha hecho nada malo por tu propia voluntad. Hazlo, príncipe de mierda. Tortura a ese tipo por tu propio yo de mierda. Lux inhaló y levantó el látigo. Grife no mostró ningún signo de miedo, incluso así no pudo atacar. ¡Guau! Al instante, chispas se esparcieron frente a los ojos de Lux. Los destellos iluminaron el interior de la prisión. Maldito idiota. Grife chasqueó los labios al ver a Lux que se derrumbó por la intensa electricidad que se generaba por Wedge. Recuerden que Wedge es la electricidad que se forma en el collar, no se confundan. Al final no pudo hacerlo. A pesar de que entendía que el dolor de los latigazos sería más ligero que el suyo, Lux no pudo poner su mano sobre su camarada. Entonces, es la segunda descarga eléctrica con esto, moriré con la tercera vez. Dentro de su conciencia en retroceso, Lux vio la sonrisa del demonio que lo estaba mirando. Cucucucucu. No estarás pensando que te perdonar pan o algo así, ¿cierto? Sería preocupante si el cebo muriera por el entrenamiento. Todavía te haré torturar a los demás más tarde. Entonces será más fácil atrapar a tus parásitos, bastardo. Así que ese es el objetivo de Ayes. Usar a Lux para aniquilar a Lisa y las otras de Ciballes. A Lux se le mantenía con vida para atrapar a las chicas. Hasta entonces, este tipo de tortura seguramente continuaría. Sus nervios quedaron paralizados por la segunda descarga eléctrica y sus extremidades perdieron toda sensibilidad. Así, su conciencia se deslizó hacia el oscuro abismo. Parte 2. Q. Lux abrió los ojos junto con un dolor punzante. Parecía que se había quedado dormido después de perder el conocimiento. Un techo de madera viejo y descuidado entró en sus ojos. ¡Ay-ach! En el momento en que jadeó de nerviosismo, un intenso dolor detuvo su respiración. Sin embargo, ni siquiera tenía libertad para gemir lentamente. Si Ayes estaba frente a él y le ordenaba una vez más, tendría que moverse sin importar qué. Pero si le ordenaran hacer lo mismo a continuación, podría hacerlo. Un acto de torturar unilateralmente a alguien inocente que no pudiera resistirse. Cuando trató de levantar su cuerpo junto con tal miedo, una mano que se extendió rápidamente desde un lado lo detuvo. No debes. No te muevas. Lux, quien estaba tendido en un sofá, se sintió tenso ante la presencia que lo miraba desde justo a su lado. Se puso en guardia pensando que un enemigo estaba indudablemente a su lado, pero cuando enfocó sus ojos, pudo ver una cara lateral familiar. Eres, Coral. Una cara andrógina, ahora no. Él ya entendía que era realmente una cara femenina, la que sin duda era la cara de una chica de su edad. Su hermoso cabello plateado trenzado y sus ojos desiguales de color gris y verde que eran la prueba de la familia imperial de la época antigua, los Lords. La segunda princesa imperial del Sagrado Imperio Arcadia, Aeril V. Arcadia. Justo el otro día, ella mostró su figura en lugar de Coral, que se pensaba había muerto en la batalla. Ella fue la culpable de que Lux y Grife se desmayaran. Así que todavía me llamas con ese nombre. Yo, quien te traicioné y te causé experimentar algo como esto. La chica estaba mirando a Lux con ojos que se veían solitarios y doloridos en alguna parte. Pero a pesar de que ella también era un lord, no podía sentir ninguna hostilidad como Ayes por parte suya. Ella simplemente estaba untando medicina en su piel herida con movimientos suaves de sus manos. Este lugar no era la prisión donde Lux estaba anteriormente, pero parecía ser una oficina que también estaba dentro del castillo antiguo. Lo acostaron en un sofá polvoriento que estaba rodeado de muebles viejos.
No había otras personas que no fueran Lux y Aeril quienes llevaban uniforme de piloto. Una atmósfera pacífica fluía. Fuiste tú también quien cambió mi traje de piloto. Su traje de piloto que se hizo jirones por los latigazos de Ayes había sido cambiado por uno nuevo sin que él lo notara. Eso es correcto, lo siento. Fue porque no podía untar bien el medicamento a menos que lo hiciera. No fue como si hubiera hecho algo indebido, pero eso. Solo lo vi un poco. Las mejillas de Aeril se enrojecieron levemente y sus ojos giraron alrededor. Lux sonrió irónicamente al ver eso. Aunque su apariencia había cambiado y su identidad como la segunda princesa imperial de los Lords había salido a la luz, estaba hablando con Lux con la misma atmósfera que antes. Más importante aún, lo siento mucho. Aunque también estoy aquí, no pude detener la violencia de mi hermana menor Ayes. La chica bajó la cabeza profundamente con una mirada de dolor. Lux supuso que el evento anterior a esto era algo que sucedió mientras Aeril no lo sabía. Coral. No, Aeril. ¿Quién eres tú? A mí me confiaron este tipo de misión desde el principio. Usando la habilidad de las ruinas con el poder de este bautismo, falsifiqué mi apariencia. Desde el principio, mi objetivo era controlar la situación de batalla para que fuera conveniente para los Lords. Aeril comenzó a hablar con voz baja como esa. Porque sabía que Lux Kun era un Seven Dragon Paladin, y también la figura central del nuevo imperio, me quedé a tu lado y observé tus acciones aún más que antes. Sin embargo, cuando todas las ruinas fueron liberadas, me volví incapaz de seguir siendo Coral. La función de camuflaje de la manipulación de la percepción mediante el uso de una parte del poder de las ruinas que era posible a través del bautismo. Al utilizar por completo ese poder que llevaba a la percepción humana por mal camino y los hacía alucinar, ella logró convertirse en la asistente de un Seven Dragon Paladin. Ella utilizó su poder como compensación de eso. O tal vez ya no había necesidad de que engañara a los demás. Yo soy el enemigo cobarde que hizo un ataque furtivo contra todos ustedes. Creo que es natural que estés guardando rencor hacia mí. Pero yo misma no tengo intención de lastimarlos a todos ustedes. Ayes te odia Lux Kun porque perteneces a la familia de los traidores, pero incluso eso es un error. ¿Un error? Sí. Porque eso es. Ojo, entonces quitaste el juguete de tu hermana pequeña y estás divirtiéndote aquí, One-sama. La puerta de atrás se abrió violentamente y Ayes, quien estaba vestida con una túnica, entró. Lux inmediatamente levantó la guardia, pero Aeril se puso de pie en el camino de Ayes con una expresión firme. Es mi jurisdicción aquí. No dejaré que le pongas la mano encima hasta que termine de dar esa charla. Ja. Ayes resopló molesta mirando a Aeril. Sentiste simpatía después de pretender ser su aliado. Parece que mi familia es muy débil contra los hombres ¿O es esta persona del tipo de One-sama personalmente? Ayes escupió con una actitud altanera hacia Aeril, quien era la segunda princesa imperial. Al principio Lux pensó si la actitud de Ayes era solo por su rencor, pero podía sentir que su temperamento era aún más salvaje de lo que parecía antes, y que no era simplemente por su odio hacia Lux. Lo más probable es que se hubiera aplicado la influencia del bautismo para revivirla. La inyección de elixir también influía en la mente del usuario y magnificaba su emoción negativa. Entonces ahora volvió más malota, esta Bea será hermosa carita riéndose, por lo tanto, la personalidad atroz y severa de Ayes también se había amplificado. Aeril respondió con calma hasta el final hacia tal Ayes. No es eso. Los Seven Dragon Paladins y él son unos excelentes as bajo la manga para ser utilizados en la negociación después de esto. Incluso la más mínima posibilidad de perderlos debido a la tortura que es solo por tu capricho es intolerable. Cucucucucu, entonces lleva a cabo las instrucciones de Listelkane-sama de inmediato. El dolor de mi cuerpo no se calmará, así que voy a aparecer en el campo de batalla por ahora. Campo de batalla. Lux, quien escuchó el discurso de Ayes, hizo una pequeña pregunta dentro de su corazón. Este lugar era el castillo antiguo en la capital abandonada Guernica. Era un poco curioso llamar la captura de Abelan que se dijo que existía bajo la tierra aquí como campo de batalla.
Teniendo en cuenta la sentencia de Aeril capturando a los Seven Dragon Paladins que ella acaba de decir, lo más probable es que la élite de la Alianza Mundial aún permanezca en la fortaleza. Su conversación significaba que Ayes iría a reprimir esa fuerza. No me importa. Pero Ayes, entiendes acerca de tu propia situación. Con ese cuerpo, solo podrás luchar una o dos veces con toda tu fuerza. Planeas morir antes de capturar a Abelan. No hay necesidad de preocuparse. Solo instigaré ligeramente a los Evis. La preparación de Nidhogg todavía está a mitad de camino después de todo. El Dragride divino que Ayes usó, Nidhogg. El Dragride divino que una vez destruyó junto con Lisa. Ayes deliberadamente liberó la información que debería ser una amenaza, que estaba siendo reparado. Después de mirar a Lux con mirada burlona, Ayes salió de la habitación. Fu. La tensión que era como una tormenta había pasado y Aeril suspiró profundamente. Ella era ciertamente amigable, pero parecía que su postura como Lord no cambiaba. Pero se preguntó por qué. La sensación de Lux de que aún quería creer en ella era que él estaba escapando de la realidad. Lo siento, pero así es como es. Es necesario para nosotros los Lords, capturar a Abelan antes que nadie. Para eso me dieron instrucciones de capturar y hacer uso de todos ustedes. Es por eso que Lux-kun, también te haré trabajar. ¿Qué estás planeando hacerme? Lux preguntó con un tono tranquilo. Aeril le dijo. Iré a liberar la cadena de Grife y Sir Singelen. Quiero que salgas de aquí y entres a la habitación de la derecha y luego traigas a los Seven Dragon Paladins restantes. Aquí. Todos ustedes tienen wedge ajustado desde el principio, así que no piensen en escapar, porque la electricidad ocurrirá incluso si intentan quitárselo. Lux asintió en silencio y siguió las instrucciones de Aeril. Estaba algo dudoso de por qué le dejaron la liberación de los miembros femeninos, pero de inmediato comprendió que debía ser la exigua consideración de Aeril. Incluso entre los Seven Dragon Paladins, Lux era cercano a todos los miembros. Entonces, el significado de que Aeril dejara a Lux para traerlas aquí debía ser para aliviarlas. Es esta habitación. Lux siguió la dirección de Aeril y se trasladó a la habitación de la derecha, un lugar que parecía ser la sala de estar del castillo antiguo, y apoyó la mano en el pomo de la puerta. Sentía curiosidad por la gran caja que estaba frente a la habitación, pero sería insoportable si se electrificara si lo investigara descuidadamente, por lo que lo ignoró. Él respiró hondo y entró con una ligera tensión. Están todas aquí. Este es Lux, perdón, guión. Kia. Una antigua sala de estar con luz solar desde la ventana. En el momento en que Lux entró, una visión inesperada lo detuvo. Lux estaba preocupado de si las chicas fueron torturadas por Ayes, pero terminó simplemente como su ansiedad innecesaria. Todo el mundo tenía el collar rojo oscuro, el wedge ajustado en sus cuellos, pero era obvio con una mirada que no habían sufrido ningún daño. La razón era, porque nadie llevaba ropa. Estrictamente hablando, llevaban una sola tela que cubría la parte inferior de sus cuerpos, pero no había nada más que eso. Oh. Entonces mirarás incluso en este tipo de situación. No que eres un gran hombre, querido. Una chica con los brazos cruzados sin tratar de ocultar su desnudez en absoluto le sonreía con audacia. La capitana de los Seven Dragon Paladins, Magial Banfrick. Parecía que en realidad era una mujer de edad floreciente, pero su apariencia y su pequeña estatura la hacían parecer una niña inmadura. Su ropa interior era una tela amarilla clara que estaba atada con una cuerda. Desde debajo de sus brazos cruzados, sus pechos pequeños que estaban vívidamente temblando por su respiración se podían ver. ¿En qué estás pensando, Oni-chan? La que estaba hinchando sus mejillas enojada por la ansiedad era la más joven de los Seven Dragon Paladins, Melgisalut. Ella tenía un hermoso cabello ondulado de platino. Y luego su cara joven y bien ordenada se tiñó de vergüenza. Ella estaba provocando un encanto algo inmoral. Su ropa interior era una prenda de encaje que era del mismo color blanco puro como su piel. La pequeña cinta cosida era preciosa. Como había abierto su corazón a Lux desde el incidente en Ymir, tenía una impresión favorable hacia Lux, pero como era de esperar,
mostraba una cara preocupada por la vergüenza. Aunque sus pechos eran tan pequeños que podían ocultarse con sus delgados brazos, la figura que le cubría el cuerpo era extrañamente hermosa. He vuelto a ser vista. Como se esperaba, este joven es un gran pervertido. La que estaba mostrando una mirada que era una mezcla de vergüenza y resentimiento desde su rostro inexpresivo era Sophie Gfer, alguien que todavía estaba fresca en la memoria al cruzar espadas el uno contra el otro día. Ella estaba abrazando sus hombros cruzando sus brazos con solo una ropa interior de tela negra cubriéndola. Ella le estaba dando la espalda para esconder su piel de él, pero su espalda morena parecía cautivadora. Y luego, la última era una chica con distintivo pelo carmesí, rosa granide. A ella le fue lavado el cerebro por Calencia, el King of Baisis que estaba controlando a Eivor desde las sombras y fue obligada para interpretar el rol de villano, pero ahora parecía que había regresado ligeramente a su ser original. Ella estaba escondiendo sus voluptuosos pechos con sus palmas. Su ropa interior roja que parecía ardiente también estaba dejando una impresión, pero el valle de sus blancos pechos voluptuosos atraía aún más la mirada de Lux. Lux-sama. Eso, si deseas mi cuerpo espera, ¿qué estás haciendo, Rosa? Está bien si los escondes sin mostrarme. No vine aquí deseando eso. Los ojos de Rosa se abrieron por un momento en una especie de malentendido, luego su mano se apartó tímidamente de los pechos que estaba escondiendo. Las otras chicas que estaban viendo eso se sobresaltaron y todas levantaron la voz con estridencia. Esta persona, no que cambia su personalidad cuando está frente a Oni-chan. Realmente no se te puede subestimar. Pensar que tu relación con Rosa se volvió así sin que yo me diera cuenta. Mel estaba levantando una voz desconcertada mientras Magialka continuaba alegremente junto a ella. Sophie murmuró una frase fatal con una mirada algo asustada. Este joven no está satisfecho con solo deshonrarme cuando estaba capturada en la academia, con este flujo, me hará una broma pervertida una vez más espera, Oni-chan. ¿Qué le hiciste a Sophie? Lux-sama, por favor sé cariñoso asterisco, bueno, Rosa entró al harem sin que uno supiera, quiere que puro Lux le dé y no consejos XD, ¿qué? Así que ustedes dos ya se divirtieron previamente. Entonces me uniré también. Mientras Mel estaba nerviosa, Rosa estaba malinterpretándolo más y enviando a Lux una mirada febril, y Magialka estaba tocando el pecho de Lux con su dedo provocativamente. No es así. Realmente solo que está pasando. La situación que era demasiado absurda hizo que Lux gritara. La puerta detrás de él se abrió en ese momento y Aeril entró. Ah. Ah. Con un chasquido, la leve expresión de Aeril se tensó en una sonrisa crispada. Durante un rato, Aeril miró alternativamente a las chicas semidesnudas detrás de Lux, luego de un momento dejó escapar un pequeño suspiro. Yo veo. Ella hizo una sonrisa fría que era inusual y luego se fue sin pausa. Espera. No te vayas mientras entiendes una dirección equivocada así por favor. Está bien tomarte tu tiempo, ¿sabes? Eso es, no es como si fisgoneara excesivamente. ¿Por qué estás extrañamente enojada? Soy yo quien quiero preguntar qué pasa con esta situación. Aeril estaba devolviendo una mirada que contenía peligro dentro de ella en alguna parte hacia él. En respuesta, Lux rápidamente la persiguió y la atrapó. Originalmente sería mejor quedarse solo sin los ojos de los lords mirando, pero sería insoportable quedarse solo así. Ahora, ustedes dos, escuchen lo que tengo que decir. Allí, Magialka se movió al frente de Lux y Aeril en ese momento. A pesar de que estaba semidesnuda con el ya mencionado wedge puesto en su cuello, ella estaba parada y actuando audazmente. Cu. Me quedé callada porque era divertido burlarme de ustedes dos, pero también será un desperdicio dejar pasar esta oportunidad, así que les haré un favor. Lo más probable es que este sea el plan de esa traficante de boca sucia. Es. Eso es. Lux estaba haciendo una cara dudosa, mientras Aeril le preguntaba de vuelta. Entonces Magialka señaló hacia afuera de la puerta. Hay un contenedor alrededor, ¿cierto? Cuando el traficante de armas nos puso estos collares, nos arrancó la ropa. Bueno,
Fue con la pretensión de llevarse armas escondidas y demás, pero incluso después de eso ella no nos devolvió nuestra ropa. Pensando en eso, seguramente entiendes la esencia de la idea ahora. Esa chica, ¿qué demonios? Aeril parecía perpleja, pero incluso Lux no tenía idea de qué se trataba. Entonces Magialka dejó escapar un suspiro mezclado con exasperación y se encogió de hombros. Era intrascendente, pero no estaba avergonzada a pesar de que estaba frente a Lux, aunque parecía que varias cosas se volverían visibles. Esa traficante de armas está realmente resentida con Lux, ¿verdad? Lo entiendo cuando miro tus heridas debajo de tu traje. En ese caso, para darte aún más sufrimiento, existe la posibilidad de que ella tuviera la intención de hacer uso de nosotras. Eso está relacionado con la desnudez. Aeril inclinó su cabeza con una cara seria. En respuesta Magialka rió disimuladamente. Eres más inocente de lo esperado si todavía no entiendes después de hablar así de lejos. ¿Cuál es un método para acorralar a Lux y a nosotras los miembros femeninos de Seven Dragon Paladins mentalmente? Tengo una idea de qué tipo de evento vulgar puede hacer feliz a ese pobre. No me digas eso es. Al parecer, Aeril entendió algo después de unos segundos. Su rostro noble brilló de rojo brillante. ¿Era vergüenza o rabia? O tal vez ambas emociones se peleaban desde el punto de vista de Lux. Un instante después, Lux también se dio cuenta. Esto era lo mismo que cuando Ayes se cansó de hacer que Lux azotara a Grife antes de esto. Seguramente esta vez ella trataría de hacer que Lux violara a las chicas de Seven Dragon Paladins. ¿Qué cosa tembló una vez más ante la malicia sin fondo de Ayes que estaba enloqueciendo debido al bautismo? Magialka dio la misma explicación a los otros miembros. Las chicas comprendieron la situación mientras hablaban por unanimidad. Ya lo entendimos. Así que Oni y Chan sal de inmediato. La declaración completamente correcta que Mel dijo no le dio a Lux otra opción más que escapar. Por lo tanto, esta conmoción que ocurrió justo en el medio del campo enemigo cerró la cortina. Y luego, todos cambiaron su atuendo respectivo que Aeril les trajo, y luego unos minutos más tarde, los Seven Dragon Paladins recibieron un nuevo juicio. Parte 3. El corredor central en el castillo antiguo de la capital abandonada Guernica. Lux y los otros, los Seven Dragon Paladins que se reunieron con la guía de Aeril caminaban hacia la sala de audiencias. No, sería más exacto decir que ella los estaba llevando allí. Todos los miembros de Seven Dragon Paladins tenían su cuello equipado con wedge. Era efectivamente imposible para ellos desobedecer la orden, escapar o actuar desafiante. Por supuesto, todos estaban desarmados. No tenían nada en la mano. Parecía que sus sword devices estaban escondidos en algún lugar de este castillo antiguo. Ella no les dijo la ubicación. Caminaban por el corredor del castillo antiguo que se convirtió en un edificio abandonado siguiendo la iniciativa de Aeril. Te ves más enérgico de lo esperado allí. Como era de esperarse, eres duro después de cruzar tantas líneas de muerte. Lux sonrió con ironía ante la charla informal de Grife. Su tono era directo, pero estaba preocupado por Lux a su manera. No exageres, Oni-chan. Incluso Mel, quien se enteró de la tortura, le dio unas palmaditas en la espalda con su pequeña mano. Incluso los miembros de Seven Dragon Paladins que al principio eran hostiles o que estaban distanciados de él, ahora tenían una relación amistosa con él en algunos aspectos. Fue desafortunado que fueran capturados así, pero este punto era la única salvación para Lux. Por otro lado, todavía no entendía lo que Singelen tenía en mente. Estaba silenciosamente parado allí con su expresión aún llena de su intrepidez sin fondo. Presiento que este tipo va a dejar la cagada. Su actitud era altiva tal como siempre. La cara de Lux se reflejó ligeramente en sus ojos que emitían una presión abrumadora que no se sometería a nadie. Parece que rechazaste la orden del enemigo y te electrificaron. Tu gran estupidez no ha cambiado en absoluto. Estoy al tanto. Justo como pensaba, este hombre no era un aliado. Sin embargo, por alguna razón, estaba obsesionado con Lux y de todas las cosas estaba maniobrando secretamente para conquistarlo. Te ama en secreto XD, él también todavía no entendía la razón. Sin embargo,
no creo que haya hecho lo incorrecto. Incluso si solo terminara con menos daño a los Seven Dragon Paladins en general, si azotara a mi camarada en ese momento tal como me lo dijeron, dejaría la carga en mi propio corazón. En lugar de una herida grave, herir a alguien inocente por orden de alguien empañaría más su habilidad debido a la gran pena que sentiría. No podía hacer nada más que eso. Eres un tonto tal como se esperaba. ¿Por qué estás eligiendo este tipo de camino mientras te das cuenta de que no puedes hacer nada más que eso? ¿Qué quieres decir? Pero Singelen redujo la determinación de Lux con una sonrisa burlona. No había manera de que pudieran hablar demasiado fuerte, por lo que mantuvieron su voz baja, pero no pudo evitar responder. ¿Me preguntas a qué me refiero? Es un gran problema si no te das cuenta. Si estás pidiendo paz, entonces no vayas al campo de batalla, solo puedes ofrecer oración en la iglesia. Si amas a la gente, entonces no pretendas ser cónsul ni nada, solo puedes administrar un orfanato. Un caballero que desea paz, un político que ama a la gente. Estás caminando en ese camino buscando algo que es esencialmente imposible. En una mirada, tú y ese chico parecen completamente opuestos, pero ustedes dos son completamente similares, esa necedad pura. ¿A quién te refieres con ese tipo? ¿Te refieres a Fugil? Lux captó su atención a esa parte del contenido de la charla de Singelen y le respondió bruscamente. Basta con la charla sin sentido allí. La electricidad fluirá si hablan más que eso. Pero Aeril silenciosamente les dijo eso cuando llegaron a la sala de audiencias. Los escombros de la pared rota del castillo estaban dispersos por todas partes dentro de la sala de audiencias, con alfombras y tapices que fueron devastados por el tiempo. Dentro de esa vista quedaba la impresión de una gran historia y los altibajos de la vida, estaban esperando. La primera princesa imperial de los Lords, vestida con un vestido blanco puro, Listelka Aria y Arsalia. De pie junto a ella, la sirvienta Gfer, Mrs. Ubegfer. De pie, a la derecha, había un hombre con cabello plateado similar al de Lux. El general de los Lords y el caballero de la princesa imperial, Fugil Arcadia. Fugil, ¿qué estás pensando? Lux entendió que no tenía sentido incluso si se fijaba en Fugil en esta situación, incluso así no pudo evitar ponerse consciente. En el antiguo imperio, al principio era un hermano mayor que estaba vigilando el crecimiento de Lux. Luego actuó como un compatriota con la misma intención. Al final, fue una existencia que logró la sangrienta revolución y traicionó a Lux. Y entonces ahora, él estaba tomando lugar como el ayudante de la familia imperial de la era antigua, el Sagrado Imperio Arcadia. Anteriormente estaba actuando en concierto con Ayes. Pero incluso mientras hacía eso, le dio a Lux consejos para salvar a Pilfi en la isla Raíz. Todavía no podía ver el objetivo de Fugil. Ya sea por sus palabras que escuchó en el pasado, o por su acto caprichoso. Todo lo que hizo parecía ser algo que hacía seriamente, pero también sentía la insinuación de que estaba jugando. Bienvenidos, Drag Knights que son el orgullo de cada país de la Alianza Mundial, todos los Seven Dragon Paladins. Nos hemos reunido muchas veces en la reunión mundial, por lo que omitiré la explicación minuciosa. Eso incluye a Aeril allí también. Todos callaron su lengua ante el prefacio de Listelka. Ella actuaba cortésmente en la superficie, pero en el momento en que se abrió el camino para capturar a Belán, ella era la cabecilla que alzó sus colmillos hacia la Alianza Mundial y los amenazó. Además, los Sword Device de todos fueron quitados y el collar de descarga eléctrica, el Wedge, estaba sujeto a ellos, por lo que no había forma de que bajaran la guardia. Estaría bien si ella simplemente los arrojara a todos en la prisión. Pero para que ella los llamara así a todos, no tenían nada más que un mal presentimiento. Incluso Aeril estaba en el lado enemigo, pero Lux podía confiar en ella hasta cierto punto, y sin embargo, esta primera princesa imperial era un asunto diferente. Después de observar la actitud de los Seven Dragon Paladins, Listelka sonrió con gracia mientras comenzaba a hablar tranquilamente. Por favor, no piensen mal de mí. Después de todo, se había determinado desde el principio que se volvería así. Aunque todos ustedes son mestizos que surgieron más tarde, les mostraré respeto por su fortaleza. Gracias a todos ustedes,
la captura de las ruinas está terminada sin ningún daño para nosotros. Si ella dice eso en serio, entonces es una mujer increíble. Alguien como mi princesa Sama es una cosita linda en comparación con ella. Grife murmuró con una pequeña voz. Lux, quien escuchó eso, sintió un escalofrío en su corazón. Pero lamentablemente, no tengo más remedio que hacer esto. Es importante llegar a Abelan, pero primero tengo que borrar a los soberanos del mundo. Para que nosotros, los lords, reinemos en la cima del mundo tal como antes, primero tenemos que corregir este sistema de gobierno equivocado, así que guión. Lux se quedó sin habla hacia esa línea que fue murmurada muy naturalmente. Esa era la misma escena que Lux había visto en el pasado en el antiguo imperio. Una presunción de que uno mismo era indudablemente el gobernante legítimo, donde otros humanos ni siquiera eran considerados como iguales desde el principio. El retorcido sentido de los valores de esta chica no era comparable con el antiguo imperio. Pero, todavía hay varios Drag Knights restantes con una capacidad real. Pensaba que todos ustedes sirvieran como rehenes hasta que todos sean aniquilados, pero... Tal como pensé. No se le puede permitir a esta chica monopolizar a Abelan. Lux se mordió un poco el labio y endureció su determinación una vez más para no someterse a esta gente. Fue en ese momento cuando se dijeron palabras inesperadas. Pero mi caballero Fugil me aconsejó y noté cierta cosa. Aunque todos ustedes son de baja cuna, todos siguen siendo expertos con talento. Será un desperdicio reducirlos a todos. Después de todo, ahora falta el número de nuestros sirvientes. Ya veo. Lo entiendo ahora, Lord. Magialka, quien escuchó esas palabras, sonrió audazmente. Antes de que Lux pudiera leer su verdadera intención, Listelka frente a él le dijo la respuesta. Aquellos que son rápidos en la adopción deben haberlo comprendido ya. En otras palabras, quiero que todos juren lealtad hacia nosotros y entren en nuestro servicio. Por supuesto, les otorgaremos varios privilegios y recompensas dependiendo del resultado que produzcan. Listelka mostró una sonrisa despreocupada y se presionó mutuamente. Los miembros de Seven Dragon Paladins guardaron silencio al escuchar esas palabras, pero al poco tiempo alguien abrió la boca. Ese chiste no es gracioso en absoluto, gobernante del mundo Sama. ¿Nos estás diciendo que traicionemos a la Alianza Mundial y nos enfrentemos a los demás allí? Vaya, también podría ser algo así. Después de todo, aquellos que continúan oponiéndose a nosotros se convertirán en un obstáculo. Listelka, respondió la voz exasperada de Grife sin ninguna timidez. Lux estaba en admiración de que él todavía bromeara con esta situación, pero así debía ser el hombre que se llamaba Grife. Más importante aún, ¿no es tu olvido realmente serio? Ni siquiera recuerdas lo que has dicho. Además, la más joven de los Seven Dragon Paladins, Melgisalud, también continuó. Me pregunto qué fue lo que dijiste en la reunión mundial. Tú prometiste que si aumentábamos los logros en la captura de las ruinas, nos darías prioridad en el intercambio de las tecnologías y los legados de la era antigua, ¿no? Rompiste esa promesa de forma unilateral y luego trataste de negociar una vez más así, ¿no estás mirando en menos demasiado a las otras personas? A pesar de que debería haber escuchado acerca de la fuerza de la descarga eléctrica de Lux, ese coraje era justo como se esperaba de ella. A pesar de que aún era una niña pequeña, todavía era alguien que había sido nombrada como miembro de los Seven Dragon Paladins. Pero parecía que Listelka ya había tomado tal reacción en su consideración. Su expresión no titubeó. Continuó sus palabras condescendientemente con ese elegante gesto y sonrisa. Me hizo arder los oídos al escuchar eso, pero esta vez es diferente de antes. La razón es porque no haré ninguna promesa como esa que ni siquiera pretendo cumplir. Lo que les otorgaré a todos es solo un pequeño privilegio para vivir libremente. No concederé más que eso. Ni siquiera tienes motivación para hablar decentemente desde el principio, Rosa Granide respondió con su actuación habitual dura. La tensión del lugar aumentaba aún más. La voluntad del Lord Listelka fue clara. Ellos, los Lords, monopolizarían el conocimiento y la tecnología de las ruinas sin ceder ni una sola cosa. Además de eso, ella estaba tratando de negociar con algo de libertad y privilegio como compensación.
Es increíble que todavía haya personas que lo seguirán de esa manera, chicos. Incluso Sofis, cuya posición con los Lords originalmente debería ser profunda, mostraba una actitud de rechazo a cooperar. En medio de eso, un hombre solitario de repente se adelantó. Un hombre delgado vestido con una túnica azul profunda, el Blue Tyrant, Single en Selbrit. Entonces, permítame ofrecerle mi servicio, Su Alteza. Mostró una actitud obediente con su actitud altiva y arrogante permaneciendo ininterrumpida. Como Singelen tenía el wedge ajustado en su cuello, no podía oponer resistencia, pero la sirvienta Missy se movió para interponerse en su camino como si estuviera en guardia. Es suficiente con ese anuncio. La próxima vez que trates de acercarte sin permiso, te concederé un castigo. Disculpe mi rudeza entonces. Singelen retrocedió con una sonrisa cortés. Lux se sorprendió al oír eso, pero luego escuchó la voz de Magialka que lo hizo dudar aún más de sus oídos. Puedo también nominarme. Será lamentable si muero así dejando atrás a mis amantes. Como era de esperar, los miembros restantes se estremecieron al ver a la capitana y al vicecapitán a la cabeza. Incluso Lux espontáneamente hizo una expresión de duda. Esperen, ¿qué están pensando ustedes dos? Ustedes dos van a escuchar seriamente a este grupo. No estoy sorprendido en absoluto con la capitana Sam porque ella es relativamente utilitarista, pero me sorprende que incluso el vicecapitán Sama sea así de obediente. Mel y Grife inmediatamente se quejaron, pero los dos solo sonrieron sin responder. Es así. Entiendo. Listelka estaba mirando alternativamente a la cara de los dos, y luego ella enderezó su espalda. Me abstendré de agregar solo a ustedes dos en mi servicio. Magialka y Singelen fruncieron el ceño al escuchar las palabras de Listelka que estaban teñidas de aspereza. ¿Qué significa eso? La invitación ahora era solo una broma de Su Alteza. Aún así, Magialka no mostró agitación en su expresión e interrogó a Listelka. Listelka sonrió con compostura. No, lo digo en serio cuando les digo que deseo nombrarlos a todos ustedes para asuntos importantes. Pero no se puede confiar en las personas que pueden cambiar de lado sin dudarlo. Además, mientras decía eso, Listelka de repente giró su mirada hacia la brecha de la pared rota. La batalla entre Evis y las tropas de la Alianza se estaba desarrollando afuera. El enjambre de Evis diabólicos que rodean el castillo antiguo. La fuerza de élite de la Alianza se estaba despegando de ese enjambre poco a poco y continuaba aplastando a los Evis que fueron atraídos uno por uno. Debía ser el error de cálculo de los Lords que incluso cuando la fuerza principal de los Seven Dragon Paladins fuera capturada, el ejército aún mantendría su línea de suministro y continuaría luchando ordenadamente. Al principio, Listelka predijo que el ejército de la Alianza colapsaría por sí solo. Pero ahora temía la posibilidad de que la captura de Abelan se interrumpiera así. La fuerza restante del ejército de la Alianza. Las personas que los comandan son los ayudantes de ustedes dos. Tal como ven, debido a eso albergo desconfianza si ustedes dos tienen un motivo ulterior. Al ver ese intercambio, Lux y los restantes Seven Dragon Paladins contuvieron la respiración. Ciertamente, si bien la fuerza de lucha pura de estos dos también era extraordinaria, la impresión que dejaron desde su habilidad para planear y negociar no perdía ante eso. Si estos dos mostraban un acto de traición de inmediato, tal como ahora, entonces cualquiera tendría instintivamente una mala premonición. Y así, será una ejecución para ustedes dos. Su valor como rehén también es alto, pero parece que será más peligroso dejarlos vivos. Bien, entonces espera Anue, me opongo a eso. Allí se levantó una voz de repente. Aeril, quien guiaba a Lux y sus compañeros hasta que llegaron aquí, se adelantó frente a Listelka. ¿Qué ocurre, Aeril? No hay tiempo, así que sé breve. No habrá nadie más que ingrese bajo nuestro bando si los tratamos como piezas desechables. No estamos siguiendo la idea del general Fugil aquí. La idea de Fugil y piezas. Lux conjeturó la situación de los Lords después de escuchar las palabras de Aeril. Debido a que carecían de la mano de obra necesaria para capturar a Belan y defenderse, querían hacer uso de los Seven Dragon Paladins. Fugil lo aconsejó y la situación se volvió así.
Lux predijo que las circunstancias podrían ser así. Listelka, quien escuchó lo que Aeril señaló, le puso el dorso de la mano en la boca y miró hacia abajo con una expresión preocupada. Eso también es verdad. Entonces Aeril, por favor, sé la elegida. Eso está bien. No me importa. Eres tú quien los ha visto más tiempo que nadie como la ayudante de un Seven Dragon Paladin. Deberías entender su fuerza y su carácter. Así, al ver a Listelka sintiendo generosamente, Aeril se giró hacia Lux y los otros detrás de ella. Miró a su alrededor ligeramente a todos con su cabello plateado trenzado balanceándose detrás de ella. No me digas, podría ser, parecía que su corazonada era correcta, su mirada se detuvo en Lux. Lo aprobaré. Seven Dragon Paladin del Nuevo Imperio, Lux Arcadia. NT, una curiosidad, Aeril aún usa, Bouku, para referirse a sí misma incluso ahora. ****, una conmoción sin sonido se filtró desde los alrededores. Especialmente Lagfersofis parpadeaba sorprendida. Ella, quien sabía sobre la historia de los Lords, se sorprendió de que Aeril eligiera a Lux, quien fue ridiculizado como una familia de traidores. Me opongo a eso. Ciertamente, podría ser una persona honesta, pero tiene una parte desconocida y una capacidad para crecer notablemente. La sirvienta Mrs., quien estaba parada al lado de Listelka, la interrumpió. Listelka levantó ligeramente su mano y la detuvo. Bueno, primero preguntémosle la razón. ¿Por qué decides sobre él, Aeril? Mi decisión se basa en su punto fuerte y débil. Y eso es. Su punto fuerte es su crecimiento radical en corto tiempo y también su mente aguda. También alardea de la mayor cantidad de Ragnarok derrotados. E incluso en batallas contra Drag Knight se jacta de un alto porcentaje de victorias. Pero, por útil y fuerte que sea, también muestra cuán peligroso será cuando se vuelva traidor. Ese riesgo es casi cero con el wedge en su cuello, pero mientras asentía a las palabras de Aeril, Listelka también mostró su duda. Pero la segunda princesa imperial continuó de inmediato. Su punto débil es útil para eso. Cuando Ayes le ordenó torturar a otro Seven Dragon Paladin, no pudo hacerlo aún sabiendo el castigo por la descarga eléctrica de Wedge. ¿Con qué es así? Eso significa. Se puede garantizar su lealtad si usamos a los Seven Dragon Paladins restantes y sus camaradas como garantía. Por lo demás, me responsabilizaré de su gestión. Ya veo. Listelka asintió después de escuchar la propuesta de Aeril y cerró los ojos por un tiempo. En poco tiempo pareció terminar de ordenar sus pensamientos y sus pequeños labios formaron la respuesta. Entonces está bien. Has logrado una misión que te hizo digna de confianza. En deferencia a ese logro, voy a escuchar tu deseo. Gracias, Anue. Aeril se inclinó respetuosamente y luego se llevó a los Seven Dragon Paladins restantes al patio del castillo antiguo. Lux fue llevado por Aeril solo a otra habitación. Se decidió inesperadamente que Lux fuera absorbido en el campamento enemigo, pero deliberadamente no objetó porque tenía sus propios pensamientos. Ese coral. Aeril lo designó intencionalmente también como factor, pero también estaba el como Magialka y Singelen, quienes intentaron cambiar de bando al principio. No hicieron ninguna objeción en absoluto en ese momento. Por supuesto, también era posible que no dijeran nada innecesario debido al wedge en sus cuellos. Sin embargo, Lux predijo que tenían un objetivo diferente. Esos dos eran el núcleo de los Seven Dragon Paladins, y también eran hábiles en la negociación. En cualquier caso, incluso los Lords deberían tener dificultades para controlarlos. Y entonces, podría ser que ellos deliberadamente se nominaran a sí mismos para que fuera más fácil el que Lux fuera elegido. Y luego, tuvo la sensación de que Aeril también nominó a Lux con su propio pensamiento, incluso mientras conocía el motivo oculto de esos dos. En realidad, no era algo de lo que realmente tuviera una base para confiar, pero por alguna razón tenía ese sentimiento. Entonces, haré que Lux-kun pase tiempo conmigo por un tiempo. Está bien usar esta habitación. La habitación en la que Lux ingresó era especialmente espaciosa. El interior también estaba ordenado. Se preguntó si esta habitación podría ser un salón para la realeza de antes. Había una enorme cama con dosel y alfombra roja con hermosos bordados.
Si los lords tenían la intención de usar este castillo antiguo como base desde el principio, entonces esa sirvienta Mrs. podría ser la que hubiera limpiado y arreglara la preparación. Aeril se sentó en la cama e hizo un gesto con la mano para llamar a Lux más cerca. Cuando se sentó junto a ella tal como le insinuó, comenzó su charla. Fundamentalmente, Lux-kun estará bajo mi supervisión. Esa es la condición que me dio Listelkane-san, y sobre todo, no hay forma de que podamos dejar que actúes con libertad. Aeril solo hablaba con naturalidad sin mostrar hostilidad o buena voluntad. No podía leer su pensamiento a partir de eso, pero al menos dio una pista de que ella persistiría con su punto de vista como un lord. Cuán cauta. A pesar de que acabas de decir antes que mi lealtad puede estar garantizada. Eso es obviamente solo una postura superficial. Ciertamente Lux-kun es descuidado en varios aspectos, y también tiene un lado que está lleno de aperturas. Pero, estás ocultando una posibilidad sin fondo que supera eso. Lux no sabía cómo responder a su tono que estaba vagamente lleno de convicción. Pero tal como se esperaba, incluso después de que su apariencia exterior se hubiera transformado por completo en una chica y una de los lords, en algún lugar dentro de ella había un fuerte rastro de su amable amigo coral. Pero ni siquiera deseo que mires el cuerpo desnudo de las chicas incluso en este tipo de lugar, tal como se esperaba, incluso yo no podía anticipar eso. De repente, Aeril dirigió una mirada que contenía un significado oculto hacia él. De alguna manera, también podía sentir un matiz de insatisfacción en su mirada. Fue un incidente y no fue mi culpa. O más bien, las veces anteriores tampoco fueron algo que hice intencionalmente. Me pregunto. Incluso en el ducado de Vanheim, estabas mirando fijamente mi espalda. Eso fue porque te estabas disfrazando como un chico, ¿cierto? Ajaja. Es verdad. Aeril mostró una sonrisa inocente ante la réplica de Lux. Hablando con franqueza, incluso en esos momentos en que estaba disfrazada de chico, despedía un extraño atractivo sexual, pero ahora como su apariencia se convirtió completamente en el de una chica, podía sentir su belleza incluso más que antes. Si era su cabello plateado trenzado que parecía haber sido rociado con polvo de estrellas o la hinchazón de sus pechos, daban una impresión femenina. Y también la blancura de su piel que se podía ver en el hueco del traje de piloto y su suave aroma. El solo hecho de estar cerca de ella hizo que su emoción aumentara junto con el latido de su corazón. Pero ahora mismo en su posición, eran compañeros enemigos. Lux respiró hondo, se preparó y preguntó. ¿Y qué van a hacer todos ustedes los lords a partir de ahora? Afortunadamente o por desgracia, obtuvo un poco de libertad con Aeril, pero no cambió la situación porque todavía estaba en una situación difícil. Primero tenía que comprender el objetivo de estas chicas que estaban controlando a Lux tal como el objetivo de Fugil. Cierto. Seguramente quieres preguntar eso primero. Después de esto, los lords capturaremos el piso del nivel superficial de Abelan que se encuentra bajo tierra en el castillo antiguo. Tenemos que entrar allí y abrir la puerta, y luego abrir el camino hacia el piso del nivel profundo. Quiero que Lux-kun preste su fuerza para eso. Lux dudó por un momento a la propuesta de Aeril. No era que mostrara rechazo a esa demanda en sí. Estaba sintiendo una extraña sensación incómoda. Primero se movería hacia la dirección de resolver esas preguntas una por una. Espera un segundo. No que ya pusieron a este Abelan bajo su control. Es molesto tener varias informaciones extraídas así, pero no se puede evitar. Te diré. Aeril estaba mostrando una expresión ligeramente preocupada mientras respondía así con una sonrisa. Parecía que la intención de Lux fue expuesta, pero ella se lo diría correctamente. Esto es un error de cálculo, o debería decir más allá de nuestras expectativas. Abelan también es igual que otras ruinas, hay varias etapas de bloqueo por lo que no será fácil llegar a la sala de control. Originalmente tomaría tiempo avanzar a través de la autoridad de los Gfer y los Lords en conjunto. Era una información que ya era conocida por los Lords. Planearon llevar a cabo ese trabajo de desbloqueo de forma constante, lo que tomaría tiempo para que la Alianza Mundial no lo notara. Pero ese plan se desmoronó, ¿es eso lo que dices? Poniéndolo sin rodeos, sí.
Aeril goteó un pequeño suspiro, y bajó la cabeza. Después de que todas las ruinas fueron capturadas, Listelcaneesan tuvo la intención de avanzar en la captura de Abelan en secreto por nosotros mismos. Para ingresar a Abelan, primero las 7 ruinas tenían que estar en el estado liberado. Pero la Alianza Mundial no conocía la ubicación de Abelan, por lo que los Lords intentaron capturar Abelan sin prisa usando los días restantes sin notificarles. Por supuesto, en la superficie dirían que no podían encontrar a Abelan y que actualmente estaban buscando. Pero esa capitana de los Seven Dragon Paladins, Magialka Sembanfrick, superó nuestra imaginación. Debido a que se inclinó cerca del reino de Markafal desde el principio y con la nitidez de su nariz, ella determinó la ubicación de Abelan. Ella dejó la captura de las ruinas a ustedes mientras avanzaban de manera constante la preparación para capturar a Abelan a un lado, y finalmente una fuerza de élite tomó posición ante nuestros ojos. Cuando eso sucedió, fue el lado de los Lords el que se puso ansioso. Planearon hacer que la Alianza Mundial capturara ruinas mientras saldrían adelante y conquistarían a Abelan, pero en su lugar fueron burlados. A ese ritmo, Abelan se los quitaría si no tuvieran cuidado. La primera princesa imperial Listelka, quien se dio cuenta de que ni siquiera les quedaba mucho tiempo, jugó su carta de triunfo. Eso fue, la aguja venenosa que ella envió dentro de los Seven Dragon Paladins y la Alianza Mundial, un espía llamado Coral. Le pidió a su espía que actuara y apuntó a contener al enemigo. La duda de Lux fue aclarada después de escuchar las circunstancias de Aeril y los otros. ¿Por qué tenían que capturar a los Seven Dragon Paladins a pesar de que la captura de Abelan todavía no estaba lista? Al mismo tiempo, también se dio cuenta de la razón por la que estaban tratando de usarlo como su peón a esta hora tardía. Entonces, esa cuenta regresiva de 12 días que todos ustedes anunciaron al mundo, la declaración de purgar a las rieleses y los nobles son una distracción tal como yo pensaba. Para evitar que los países concentraran su fuerza en Abelan, y luego para ganar tiempo hasta que terminaran su captura de Abelan, los Lords ejecutaron una estrategia para hacer que los líderes cayeran en el caos. No, también está eso, pero Neesan probablemente sea seria. Ella está tratando de cumplir su misión como sobreviviente de los Lords. Lux no pudo hacer otra cosa que suspirar al ver la cara ansiosa de Aeril. Si el objetivo de Listelka era realmente reorganizar la clase dominante, entonces, diferente de Sofis, no habría espacio para la negociación. Y luego, en este momento, Lux tenía que ayudar con eso. Tal como pensé, no estoy dispuesto a hacerlo. Eso es, ¿sabes? El collar eléctrico, el wedge no le daba derecho a rechazarlo, así que Lux no sabía qué hacer. Quedan 3 opciones para él. Lo primero era mantener vivos a los Seven Dragon Paladins y escuchar lo que le dijeran mientras buscaba la oportunidad de contraatacar. Segundo, ir en contra de la orden y suicidarse, donde solo podía rezar para que Lisa y las otras pudieran detener a Listelka. O bien, realmente obedecer a los Lords de verdad. Solo la última opción era imposible. Así que Lux estaba sopesando las 2 opciones restantes en la escala de su corazón. Fue entonces cuando la chica frente a él acercó su rostro a él. Lo siento, Lux-kun. Aeril bajó las cejas, apartó los ojos teñidos de pena y murmuró. Sé que es solo mi egoísmo disculparme por este tipo de situación, pero lo siento por todo hasta ahora y también por lo que sucederá a partir de ahora. Aun si es posible, si me escuchas, entonces quiero que me ayudes. Quiero que cooperes con la captura de Abelan no para mí como la segunda princesa imperial de los Lords, sino para mí como una persona que conoces. Si lo haces por mí, protegeré con todas mis fuerzas la seguridad de los Seven Dragon Paladins y tus camaradas en la academia. ¿Qué quieres decir con eso? No estás obedeciendo la voluntad de Listelka como Lord. Lux respondió así en respuesta a las súplicas emocionales de Aeril. Soy un miembro de los Lords. La segunda princesa imperial del Sagrado Imperio Arcadia. No tengo intención de escapar de ese destino y misión. Sin embargo, incluso yo misma tengo mi propia voluntad. Tengo un camino que debería elegir como una familia imperial. Aeril le dijo su propio deseo como si se persuadiera a sí misma. Lux-kun, a pesar de que eras un miembro de la familia imperial del antiguo imperio,
no seguiste la costumbre y encontraste tu propia respuesta. Creo que ese es el deber de alguien que está por encima de los demás. Por lo menos eso es lo que creo. Es por eso que, la chica ligeramente puso su mano sobre su pecho y continuó. Quiero que cooperes conmigo. Quiero que me ayudes para tomar a Abelán. Quiero que me dejes a Abelán a mí, no a mi hermana mayor, Listelka. Contigo, tengo la sensación de que podré hacer eso. Creo que podré dar una respuesta diferente a la de mi hermana mayor. Durante mucho tiempo no supe esa respuesta todo el tiempo. Pero ahora mismo, siento que lo sé. Esa fue una propuesta que era aterradora en cierto sentido. Después de todo, dependiendo de cómo lo interpretara, también podría tomarlo como que Aeril estaba tratando de actuar detrás de la primera princesa imperial para pararse ella misma en la cima. Pensando desde su posición como Seven Dragon Paladin, no debería confiar ciegamente en las palabras de Aeril. En primer lugar, desde el momento en que ella lanzó un ataque furtivo contra ellos, era peligroso confiar en ella. E incluso si por ejemplo Lux cooperaba con ella, no había ninguna garantía de que Aeril pudiera monopolizar el sistema de Abelán. Además, era muy posible que esta historia en sí misma fuera una mentira. Puede ser un truco para hacer que Lux se esfuerce seriamente en conquistar a Abelán. Sin embargo, me pregunto por qué. Quiero creerle. A pesar de que había sido traicionado por Fugil antes, el verdadero sentimiento de Lux era desear eso. Pero, un error aquí no sería tolerado. Dependiendo de su elección, no solo la de él, incluso la destrucción de otros países estaría determinada. Aeril parecía sentir ese conflicto que sentía Lux. Ella silenciosamente se levantó. Lo siento, pero, en este momento, ni siquiera tengo tiempo para dejarte pensar cuidadosamente. Es por eso que y luego, ella comenzó a quitarse el traje de piloto que llevaba puesto. ESP. ¿Qué estás haciendo, Aeril? Lux saltó espontáneamente de la cama y se cubrió los ojos con las manos. Su cuerpo desnudo sin una sola tela que lo cubriera quedó expuesto debajo del dosel de la cama. La hinchazón vívida de su pecho que daba la impresión de un periodo de crecimiento. La hermosa línea de sus muslos que aunque largos y esbeltos también poseían sensualidad. Y luego su mirada era una vergüenza perdurable mientras rogaba por algo. En este momento, lo que puedo darte es algo así, es por eso que estás te quiero, probar mi resolución. La descarga eléctrica de Wedge no se activará si no lo reconozco como un ataque tuyo. Por eso, quiero que Lux Kun haga lo que quiera. Está bien incluso si quieres lastimarme tal como lo hizo Ayes, e incluso si quieres hacer otra cosa, que quieras está bien. No importa lo que me hagas, no lo percibiré como un ataque. Quiero que lo pruebes, porque puedo probarlo así. Porque estoy deseando por eso, así que... Lux entendió con esa frase. La razón por la cual Coral no, Aeril le estaba pidiendo a Lux que la lastimara. Ella estaba deseando el castigo. Ella traicionó, engañó y planeó contra un joven que quería ser su amigo. Sentía dolor en su corazón por tener que hacer eso por su nacimiento y por el bien de su misión. Pero el impulso que nació dentro de Lux era algo diferente de eso. Un joven de la misma edad que Lux, su aspecto era andrógino pero tenía un rostro encantador y Lux sentía que su personalidad era favorable. Ese joven se transformó en una hermosa chica. Esa chica le estaba exponiendo su piel hacia él y estaba esperando que Lux la lastimara. Su cara apartada no parecía despreocupada en absoluto, sino una cara que perduraba la vergüenza y el terror. Su pecho se volvió tan caliente por esa vista en la medida en que dudaba de la realidad, y el interior de su cabeza se llenó de niebla. Sin embargo, si no te vistes rápido, cogerás un resfriado, ¿sabes? Lux reprimió esos diversos impulsos y colocó la manta de la cama sobre ella. Es imposible para mí. Incluso si lo deseas desde el fondo de tu corazón, seguramente me arrepentiré si te lastimo o te deshonro. Es por eso que no puedo. Lux lo dijo con una sonrisa amable. Ya veo. Aeril sonrió con una expresión que parecía aliviada y algo solitaria. Lux Kun es un chico extraño tal como yo pensaba. Aunque soy alguien que te traicionó y te hizo conocer ese tipo de experiencia antes de esto. Lejos de satisfacer tu rencor,
incluso te lastimas a ti mismo. Aerie también me regaña a menudo. Ella dice que soy demasiado blando. Pero yo, tal como es el lado tuyo. Aunque es desafortunado, solo un poco, ese tú que no hará nada incluso después de llegar tan lejos. Aeril murmuró con una pequeña voz hacia la sonrisa irónica de Lux. Cuando Lux le preguntó en respuesta, la chica inmediatamente volvió a sí misma y se puso nerviosa. No, no es nada en absoluto. Yo no es como si estuviera pensando en algo extraño. Entonces, sobre esta charla el asunto de pedir la ayuda de Lux no era para Listelka ni tampoco para Ayes, sino que para que la propia Aeril llegara a Abelan lo más rápido posible. Bien. Cooperaré, Aeril. Lux-kun. Honestamente hablando, no sé qué hará Aeril o si será una respuesta que pueda aceptar. Pero puedo creer que estás tratando seriamente de hacer algo. Y también ahora mismo, solo puedo apostar por eso. Al final fue algo así. Si fuera encarcelado con Wedge atado a su cuello de esta manera, o si se suicidara debido a su negativa a convertirse en rehén, lo más probable es que no hubiera ningún cambio en esta situación de derrota actual. Entonces, Lux eligió el camino de seguir la petición de Aeril, mientras que en el camino descubriría una oportunidad de uso. Gracias, Lux-kun. Al escuchar la respuesta de Lux, Aeril sonrió con alivio mientras abrazaba su propio pecho. Lo siento, pero no es como si creyera completamente en ti todavía. Sin embargo, sí entiendo. Aún así, estoy feliz. Aeril le dijo con una sonrisa que parecía que iba a romperse a llorar en cualquier momento. Asimismo, se sintió abrumada por la emoción y abrazó a Lux con fuerza. Aeril. Tu manta se está cayendo, ¿sabes? En otras palabras, al ver que la chica estaba desnuda, la hinchazón de su pecho, que era inimaginable cuando era un hombre, estaba presionando directamente sobre él. Huegua. Lo siento. Rayos, solo que estoy. No te asustes demasiado. La descarga eléctrica de Wedge será. Al final, Wedge no se activó, pero Lux estaba muerto de miedo. Eso fue peligroso. Me dijeron que la tercera descarga eléctrica mataría con seguridad después de todo. Eso es, tu collar se ha quitado una vez para que todo esté bien. Una vez quitado Wedge y luego puesto nuevamente, la cantidad de descargas eléctricas también se reiniciará. Aeril, quien vistió su traje de piloto, volvió a decir eso con un poco de pánico. Tal vez porque estaba desnuda en este momento, o tal vez por el abrazo, sus mejillas estaban rojas por la vergüenza. Asimismo, presentó su mano derecha hacia él. Entonces, Lux-kun. Estaré a tu cuidado desde aquí en adelante. Lux tomó la mano que Aeril tímidamente presentó hacia él. Por lo tanto, el contrato transitorio se formó.